Los seres vivos necesitan materia y energía para poder vivir. Toda la vida requiere un constante flujo de esto. Se considera que la base de la vida es el carbono. Lo encontramos en las estructuras biológicas de todos los seres vivos, desde lo simple a lo complejo. Entonces, consideraremos al carbono como la principal fuente de materia que utilizan los seres vivos. La materia orgánica es la que contiene principalmente como base al carbono. En cambio, la materia inorgánica generalmente no tiene carbono en su estructura y cuando lo tiene, este no constituye su elemento principal. Pero cada ser vivo adquiere este carbono en algún momento, aunque sea por medios distintos. Por ende, según de qué manera consiguen el carbono, se pueden categorizar los organismos en autótrofos y heterótrofos, siendo los autótrofos los que lo obtienen a partir de fuentes inorgánicas, transformándolas a orgánicas, y los heterótrofos, que no tienen esa capacidad, solo pueden consumir directamente la materia orgánica. Los autótrofos son organismos relativamente autosuficientes. Se alimentan por sí mismos, no dependen de otros organismos para poder alimentarse y son generalmente conocidos como seres productores. Son capaces de producir materia orgánica a partir de materia inorgánica. En general utilizan como fuente de carbono a una sustancia inorgánica sencilla, el dióxido de carbono. El principal ejemplo de estos organismos son en general las plantas. Y en cambio, por otro lado, los organismos heterótrofos sí necesitan alimentarse de otros organismos, ya que no pueden sintetizar su propio alimento. Son conocidos como seres consumidores. Necesitan consumir la materia orgánica directamente al no poder sintetizarla a partir de inorgánica. La fuente de carbono para estos organismos consiste en moléculas orgánicas más o menos complejas, las que fueron previamente sintetizadas por los organismos consumidos. El principal ejemplo de este tipo de organismos son en general los animales. Ahora, según la fuente de energía que reciben los seres vivos, se pueden categorizar estos organismos en fotosintéticos o quimiosintéticos. Los organismos fotosintéticos adquieren energía directamente desde la luz, y los quimiosintéticos son organismos que adquieren energía por procesos químicos, reacciones químicas, como por ejemplo la oxidación o reducción. Ahora veamos algunos ejemplos. Si tenemos un organismo que adquiere materia en forma de dióxido de carbono, es decir, inorgánica, pero que puede transformarla a orgánica, es un organismo autótrofo. Y si además recibe energía por el sol para realizar sus procesos, será fotosintético. Por ende, esto resulta en un organismo fotoautótrofo. En esta categoría encontraremos principalmente plantas, algas y cianobacterias. Luego, si tenemos un organismo que es capaz de producir su propio alimento, pero la energía no la adquiere de la luz directamente, sino de procesos químicos, como por ejemplo la oxidación de moléculas inorgánicas, entonces es un organismo quimioautótrofo. En esta categoría tendremos bacterias quimiolitótrofas. Ahora, si tenemos un organismo que solo puede consumir materia orgánica y no es capaz de sintetizarla a partir de inorgánica, y que además necesita la luz para obtener energía, entonces es un organismo fotoheterótrofo. En esta categoría encontraremos algunos tipos de bacterias. Y por último, si tenemos a un organismo que necesita alimentarse de otro organismo para poder adquirir materia orgánica y que además no adquiere energía de la luz del sol, sino que la adquiere por procesos químicos, entonces es un organismo quimioheterótrofo. En esta categoría estamos nosotros,
los humanos. Además, encontraremos otros animales, hongos, muchos tipos de bacterias y protistas. Es interesante darse cuenta que en algún momento cualquier átomo de carbono de nuestro cuerpo ha formado parte de algún organismo fotosintético y ha sido procesado a partir de dióxido de carbono y agua.